Dirigió el Instituto de Investigaciones Humanísticas de San Marcos del 2011 al En estos 2013. momentos, Dante Es autor de los Trujillo siguientes acaba de libros: actualizarse El como revés del moderador marfil, en Nacionalidad, el Etnicidad, conversatorio de la Modernidad Cátedra y Género en Bicentenario la Literatura Jorge Peruana del Basadre Gromov. 2002, Las máscaras de Tenemos la como ponentes representación, a Marcel El sujeto Velázquez, esclavista y Ingrid las rutas del Cafetera racismo del y Piero Mialich. 2005, Escuchemos. y La mirada de los gallinazos, cuerpo, fiesta y mercancía en el imaginario sobre Lima del 2013 y el bastante exitoso ensayo Hijos de la peste del 2020. Piero Miovich es licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado artículos de investigación en revistas peruanas y críticas teatrales en su blog personal Las Fauces de la Musa. Es autor de la obra teatral El Encuentro. Vida detrás de la historia, estrenada en Tacna en el 2019. Además, ha publicado el ensayo literario Mecanismos ficcionales en las tres mitades de Ino Moxo y otros grupos de la Amazonía de César Calo en 2020. Actualmente está realizando la maestría en literatura española y latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Por último, Ingrid Caferata es tacneña, educadora, gestora cultural, actriz y poeta. Licenciada en Educación en la especialidad de Ciencias Sociales y profesora en la especialidad de Historia y Geografía. Magíster en Docencia Universitaria, con estudios de posgrado en Gestión Cultural y Políticas Culturales de base comunitaria. Es integrante de la primera promoción de gestores culturales públicos del Estado peruano, con estudios de segunda especialidad en Psicología Educativa. Actualmente se encuentra cursando estudios de doctorado en Educación y Gestión Educativa. Ha laborado como docente universitaria en la Universidad Privada de Tacna, en la Escuela de Posgrado y en pregrado en talleres extracurriculares. Asimismo, ha sido docente del Instituto Superior Pedagógico Público José Jiménez Borja, en el área de investigación. Como funcionaria pública, ha sido especialista de educación en el Gobierno Regional de Tacna y en la Dirección Regional de Educación de Tacna. En el campo cultural, ha sido directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna. Autora de diversas publicaciones en el ámbito educativo y en poesía. Actualmente comparte sus labores docentes como profesora de Ciencias Sociales en la institución educativa emblemática Don José de San Martín, con trabajos de consultoría en temas culturales y educativos. Les pido otra vez un aplauso para ellos con esos currículos. Bueno, la intención de esta mesa es conversar con nuestros invitados sobre los otros Basadres, ¿no? O sea, tenemos todos, muchos de ustedes son estudiantes o egresados de historia, pero tanto los profesionales como los leos tenemos una visión de Basadre quizás sesgada o limitada por la potencia de sus obras más emblemáticas, ¿no? Pero Basadre era una personalidad humanista, renacentista, casi rica, poliédrica. Sus intereses eran variados. No sé si ustedes saben, pero hemos trabajado en la catalogación. Tengo que decir así porque parece que hemos trabajado en la catalogación de la biblioteca que está alojada aquí mismo en los últimos 3 meses y medio. Entonces ha sido fascinante, por ejemplo, en el momento de revisar los materiales de Basadre, ver la obra detrás del hombre, ¿no? Nosotros conocemos solamente como la obra ya producida por Basadre, pero mirando la biblioteca uno puede ver la multiplicidad de Basadres que hay, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que él leía y procesaba y con eso construía su ideario, ¿no? Basadre era no solamente un historiador que sería suficiente, digamos, con una obra tan vasta y compleja, por poner el ejemplo más recurrido, Historia de la República del Perú, que ya bastaría para que como obra, como una grandísima obra para el país, pero incluso en la misma Historia de la República y más evidentemente en otras de sus obras importantes, uno puede rastrear, por ejemplo, la literatura en Basadre, la influencia literaria en Basadre, de lo cual nos van a hablar ahora nuestros invitados también, un poquito. Basadre consumía una variedad de literaturas impresionantes, ¿no? Era, por ejemplo, un gran lector de poesía. Era un gran lector de novelas francesas en francés, por ejemplo, ¿no? Todo eso marca su estilo, la belleza de su estilo narrativo. No es solamente un historiador, es un historiador que escribe. Consumía teatro, consumía libros de gastronomía, de arqueología, de filosofía, de religiones,
de arte, de bibliotecología, infinidad de temas. O sea, la intención de esta mesa es mostrar un poco esos otros basadres, ¿no? Igual nos quedaríamos cortos, porque si vamos a hablar del basadre educador, del basadre bibliotecario, del basadre catedrático, igual nos vamos a quedar cortos porque siempre van a haber más basadres. Entonces, de alguna manera, esto sea una invitación para seguirlo redescubriendo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, que creo que ya se ha entendido demasiado, les voy a dar el pase primero a Marcel y luego me siguen, seguimos cada uno con una introducción sobre su punto de vista, el punto de vista que nos van a ofrecer introductoriamente sobre sus basadres, ¿no? Sus basadres personales. Siguiendo la línea de Dante, la perspectiva con la que ha introducido esta mesa, yo quiero destacar que Basadre se distingue por una curiosidad intelectual que no se atenúa nunca. Y eso es realmente algo excepcional, ¿no? Porque él está constantemente leyendo textos de diversa índole para ir modificando sus propias ideas. Incluso en el campo de la historia es alguien que aporta en temas tan novedosos en ese momento como la historia electoral o la historia de masas cuando él habla de la multitud, la ciudad y el campo, o por supuesto, como ya se dijo en la primera mesa, el tema del ensayo histórico. Pero fuera de eso, sobre todo en su primera década, la década del 20, que es una década realmente extraordinaria para la historia de las ideas en el Perú y por la circulación de revistas y de textos literarios muy originales, inscritos simultáneamente en el vanguardismo y el indigenismo, y son los años de formación de Basadre en San Marcos, ¿no? Y es en esos años cuando Basadre va a tener una abusada preocupación por lo literario, por el fenómeno literario. Uno de su primer libro se titula Paradójico, ¿no? ¿Quién pone su libro Equivocación? Y sin embargo lo hace con un ánimo claramente iconoclasta y de título a sus reflexiones sobre la literatura en particular. Luego Basadre tiene, además de este libro, en el cual hay un ensayo sobre Guren, que hasta ahora se lee entre los estudiantes de literatura prácticamente 100 años después. Y sigue siendo un ensayo que es un referente capital para aproximarnos a la poesía de Guren. También en La Sierra, en la década del 20, publica un ensayo sobre Vallejo. Es uno de los primeros ensayos que logra calibrar adecuadamente la continuidad, aunque no evidentemente estilística ni formal, pero la continuidad en la sensibilidad entre los heraldos negros y Trills. Entonces hay una perspicacia, una agudeza de Basadre para leer los fenómenos literarios que es excepcional y que tiene que ver con su propia práctica de inscribirse con esos actores. Basadre está siempre en diálogo con esos escritores, con esos poetas, con esos otros ensayistas de su generación, como Luis Alberto Sánchez, como José Carlos Mariátegui, más adelante con Martín Adán, en fin. Es alguien que está en interacción. Hay que entender que las ideas y los intelectuales se forman en diálogo con otros. No son islas que surgen, ¿no es cierto?, y crecen solas. Entonces, lo que me interesa a mí es enfatizar esos primeros años de Basadre, donde lo vemos como un extraordinario crítico literario, pero además como alguien que explora en su propia escritura el estilo vanguardista. De manera que podemos pensar incluso que un libro como Equivocaciones contiene discursos vanguardistas, contiene una poética vanguardista que hay que redescubrir en nuevas lecturas. Y lo podemos notar en el uso de metáforas e imágenes de Basadre. No solamente para cerrar esta introducción, menciono, por ejemplo, un texto muy interesante que se llama Elogio de la Internacional, a propósito de lo que se dijo en la mesa anterior sobre ese primer momento de Basadre muy cercano, ¿no?, a las ideas socialistas, ¿no? Y hay una serie de imágenes muy interesantes. Por ejemplo, acá, sobre el arte gravita la máquina y lo hace dándole nuevos órganos, como sucede con el periodismo, el fonógrafo y el cinema, o dándole nuevos motivos que han revolucionado la arquitectura y en otro plano suscitado el unanimismo, el futurismo marinetiano
cuyos temas acaso recreará el arte proletario ruso, ¿no? Esta conexión entre vanguardia, horizonte socialista y indagaciones formales y de ruptura en la escritura de Basadre me parece que ha sido poco estudiada y que nos muestra una dimensión, como se ha dicho, en la que no solamente destaca el historiador, sino también el escritor, el creador de nuevas realidades con la palabra. Buenas tardes, o buenos días todavía. Buenos días con todos y todas. Gracias a los organizadores por la invitación. Yo les voy a hablar sobre el Basadre humano, sobre el Basadre ciudadano, una palabra que ha sido bastante usada en la mesa anterior. El título de lo que escribí para esa introducción se llama Perspectiva humana y ciudadana en Jorge Basadre. Son algunas reflexiones, y a partir de esas reflexiones en torno a mi acercamiento a Basadre, una problematización también posterior. La figura de Jorge Basadre es un referente intelectual ineludible para cualquier tagneño o tagneña que se dedique a las letras, como yo o muchos de los que estamos aquí presentes. Siempre me ha interesado saber qué entendía él por ciudadanía y a partir de eso cuál consideraba que era su rol como intelectual. Dado el peso simbólico que han tenido ciertas frases suyas y toda su obra en la construcción de la identidad nacional, cada vez que pienso sus ideas me pregunto qué entendía Basadre por nación y qué tipo de relación estableció él con ese concepto. Intentando responder esa pregunta, escribí la obra El Encuentro, Vida detrás de la historia, que fue estrenada en la Casa Basadre hace algunos años. Y ella me permitió comprender al ser humano antes que al intelectual, o el ser humano detrás del intelectual en todo caso. Basadre es un tipo de intelectual imbuido en el pensamiento moderno que propugna la posibilidad de alcanzar una sociedad desarrollada y medianamente justa al amparo de la ciencia, la educación, las instituciones y las leyes. Desde su perspectiva, a través de estos mecanismos es posible construir y afianzar una ciudadanía útil a los intereses de este conglomerado humano llamado Perú. Si pensamos en ese deseo, en ese motivo que guiaba la labor académica de Jorge Basadre y lo vinculamos con la actualidad, sería adecuado cuestionarnos si lo que Basadre entendía por ciudadanía todavía existe hoy. En la época del calentamiento global, la deforestación y la extinción de las especies y la completa destrucción de nuestro sistema político, que es algo que también fue mencionado en la mesa anterior, es útil el concepto de ciudadanía, ayuda a hacer frente a esta problemática en la que nos encontramos actualmente. Otra pregunta interesante sería si todavía existe el concepto de ciudadanía, ¿no? Bajo la cual Jorge Basadre desarrolló toda su labor como intelectual. Antes de responder a la pregunta, voy a mencionar dos momentos decisivos en la vida de Jorge Basadre, porque de lo que yo quiero hablar es del Basadre humano. Uno es la participación como dirigente de la reforma universitaria en 1919 y otro es la asunción del cargo de... El primero es cuando joven y es un intento de transformar el sistema educativo nacional e incidir políticamente en la renovación social de la sociedad peruana. Y el segundo es un evento ya cuando adulto y maduro, implica el deber de asumir un compromiso con la institucionalidad nacional a pesar de los peligros que eso conlleva, ¿no? Porque la política en la época de Basadre no se distinguía mucho de la política hoy en día, ¿no? Había intereses escondidos, posibles problemas al momento de asumir ciertos cargos, etc. Tengo dos citas, una referente a estos años de la reforma universitaria y otra en la que él declara por qué asume el cargo de director de la Biblioteca Nacional. Creo que las voy a guardar para después. La idea de esta reflexión inicial es entender que Basadre, detrás de su labor intelectual, tiene motivaciones muy hondas en función de una perspectiva social, cultural, en la que se inscribía la sociedad en ese momento, ¿no?
El contexto en el cual vivió Basadre era un contexto en el cual todavía había ciertos conceptos muy gigantes, tutelares, que gobernaban el desarrollo académico e intelectual en general de la sociedad, ¿no? Como educación, como desarrollo, ¿no es cierto?, como nación. Esos conceptos que en ese momento eran muy importantes y claves para guiar la labor de todo intelectual o de toda persona que se dedicaba al conocimiento, en este momento ya no son lo que eran en esa época, ¿no? Entonces esto nos obliga a repensar a ese Basadre y a repensar ese lado humano de Basadre. Muy buenos días. En primer lugar, saludo la realización de este evento y agradezco la invitación cursada. Para mí, como maestra, es un placer hablar de la faceta de don Jorge Basadre como educador, porque este proceso vocacional surgido en él tiene raigambre aquí en Tacna, donde realizó sus primeros años. Como bien sabemos, al nacimiento de don Jorge Basadre, Tacna se encontraba más de 20 años en ocupación chilena, y esta circunstancia, esta coyuntura hizo que las escuelas peruanas estuvieran cerradas por disposición de las autoridades usurpadoras. En esta situación, Basadre nace y recibe su primera educación prácticamente del seno materno. Es doña Olga Groman quien se encarga de acompañar en los pasos iniciales de educación de su hijo, secundado por su hermana Luisa y por su nodriza Genoveva. Es decir, esta triada de damas se encargan de introducir al proceso educativo no formal inicialmente a don Jorge Basadre. Entonces imaginemos a un niño dentro de su casa aprendiendo las primeras letras de la mano de su madre, de su hermana y de su nodriza. La primera experiencia educativa que tuvo, por lo tanto, fue una experiencia muy fuerte dentro de su hogar, muy cercana, vinculada a los afectos más profundos y también vinculada al intenso amor a la patria que profesaba su hogar, que, como bien sabemos, su madre fue una dama muy vinculada a todos los procesos de resistencia en el tiempo del cautiverio. Entonces, la primera situación que define su vocación docente es esta cercanía, este vínculo emocional con el primer contacto, el primer proceso educativo que él experimenta. Años más tarde, cuando va creciendo, Jorge asiste a una escuela clandestina. ¿Qué era una escuela clandestina? Era una escuela que funcionaba en una casa, que esta casa era dirigida por una maestra peruana, a escondidas, a espaldas del sistema existente, obviamente con la intención de difundir, de fortalecer, de desarrollar el sentido de identidad peruana en los niños, niñas y probablemente adolescentes que en ese tiempo estaban creciendo en un panorama donde hablar de historia del Perú era prácticamente imposible. En ese segundo escenario es que se incrementa probablemente la vocación de Jorge Basadre por la educación. De hecho, Basadre dijo al respecto, y voy a citarlo textualmente: dice: un importante elemento de mi formación intelectual proviene de los días de mi infancia en Tacna. Es el sentimiento de la patria invisible, el concepto de Perú como símbolo. El Perú fue para mí, dice Basadre, como para muchos niños,
lo soñado, lo esperado, lo profundo. Para nosotros el Perú existía solo en un mundo del recuerdo, en un mundo de la esperanza. Luego también dice, experimentábamos la sensación de ir a clases día a día como quien va a algo prohibido. Hasta los policías de las esquinas conocían, sin duda, la existencia de este centro escolar. Se refería, en este caso, a la escuela de su maestra Carlota Pinto, que es la que les mencioné, que funcionaba clandestinamente a unas cuadras de la casa donde nació don Jorge Basadre. Pero él intuía que a pesar de que los policías de las esquinas sabían la existencia de esta escuela, la toleraban porque era pequeña y era muy poca la población de estudiantes que tenía. Entonces, imaginen a un niño que aprende a leer con su madre, su hermana y su nodriza, y que luego va a una escuela a aprender historia del Perú a hurtadillas. Tiene que haber sido una experiencia muy poderosa que lo vinculó de una manera muy clara y muy fuerte con su vocación docente. Tiene que haber despertado en él la necesidad de cambiar esa situación probablemente. O mi segunda hipótesis es que quizás quiso imitar esa vocación, esa entrega, ese sacrificio, esa convicción de que la educación es importante. Y esa idea se le debe de haber quedado grabada para que años más tarde él tome la decisión de hacerse maestro. Y un maestro con las características que ya hemos mencionado y que también se han debatido en la mesa anterior, entiendo. Un maestro multidisciplinario, a pesar de su especialidad que era la historia, abordó muchas esferas, muchos campos del saber, y entonces denotaba la existencia de una profunda vocación docente, porque solo quien es capaz de aprender constantemente es capaz de enseñar después, y viceversa, solo quien enseña es capaz de proponerse y de seguir con el desafío de ser un eterno aprendiz. Luego, años más tarde, él tiene que salir de Tacna como consecuencia de la muerte de su padre y su madre, doña Olga. Toma la decisión de buscar nuevas posibilidades de residencia en la ciudad de Lima, donde su familia no corriera tanto peligro debido a las circunstancias del cautiverio. Entonces, Jorge Basadre es matriculado en un colegio alemán. En este colegio alemán él experimenta ya compartir con otros niños y niñas de su edad, cosa que no había podido hacer en Tacna porque el grupo de estudiantes de la escuela clandestina era minúsculo. Entonces ya tiene una experiencia de aprendizaje en un aula que él recuerda como algo muy trascendente, y dice al respecto: en mis años escolares fueron nuestros profesores rígidos, pero sinceros, honestos en su sentido disciplinario, y a la vez trataban ellos con gran familiaridad a cada uno de los alumnos. Conocían y tuteaban a los matriculados en el colegio. Notable peculiaridad para quienes después hemos enseñado en planteles con aulas atoradas por 60 o 70 o más muchachos sin que lográsemos identificar a todos. Y aquí creo que se encuentra el germen de lo que más tarde podríamos identificar como una característica pedagógica de Jorge Basadre, que es la pedagogía de la ternura. Él estaba muy vinculado con esta afectividad que se genera entre docentes y estudiantes, y así lo recuerdan sus estudiantes, de hecho. Y al mismo tiempo, él sentía que era necesario para lograr aprendizajes que existiera un vínculo de cariño que surge de manera natural entre quien enseña y quien está aprendiendo. Para los maestros, seguramente hay maestros y maestras aquí presentes, sabemos que es prácticamente imposible no sentir cariño por nuestros educandos. Es prácticamente imposible. Siempre en el aula se genera un vínculo de afecto.
Y para muchos estudiantes también es muy probable que se genere este mismo vínculo en reciprocidad a lo que se está recibiendo. Y esto lo percibe Basadre de muy pequeñito, porque él habla de lo importante que era para él que recordaran su nombre. Y lo duro que fue para él cuando fue maestro en secundaria, el no poder aprenderse 60 o 70 nombres de los estudiantes que él tenía en su clase. Y claro, realmente es un desafío. Si sumamos la cantidad de aulas que un docente de secundaria o un catedrático universitario va cruzando, pues obviamente si en cada clase hay 70 alumnos es una tarea imposible, o titánica por lo menos, llegar a fin de año con los nombres aprendidos de todos los estudiantes. Por eso a él le marcó de una manera tan significativa este hecho, que luego en sus clases, tanto en educación básica, con el que se inició, como en educación universitaria, trató de desarrollar un vínculo cercano con sus estudiantes. Pero la vocación que nace en la infancia se consolida años más tarde con la experiencia universitaria. Él escogió la Facultad de Letras, pero esta elección inició en su vida profesional como una praxis docente. Él había culminado sus estudios secundarios en el Colegio Guadalupe. En el Colegio Guadalupe tuvo la oportunidad de experimentar la pluriculturalidad, la diversidad cultural peruana, porque se encontró en un aula con chicos que provenían de distintas partes del país. Entonces tuvo la experiencia directa de la diversidad del país representada por sus propios compañeros de clase. Y este es otro detalle que va a determinar su vocación docente o las características de su vocación docente. Y entonces cuando inicia a trabajar tanto en la secundaria como en la universidad, pues estos detalles que he ido señalando en mi intervención van marcando su forma de educar y su forma de vincularse con cada uno de sus educandos. A mí me parece que... Qué bonito lo que has dicho. A mí me parece que un profesor con las características que tus teorías son complementarias, eso es lo que pensaba, que las dos teorías que son complementarias, porque un gran profesor es revolucionario. Es revolucionario en la vida de su audiencia, que son sus alumnos, ¿no? Ahora, también una cosa que me impresionó de lo que ha dicho Piero es que yo no sabía ese dato del 1919, lo que implicaría que ocurrió cuando él tenía 16 años. A mí me asombra la precocidad de Basadre, ¿de acuerdo? Por lo que también afirmaba Marcel, ¿no? De su contacto con más jóvenes que la generación. Y cuando él participa como sabemos, de la Biblioteca Nacional, en realidad tenía solo 40 años. Hoy en día sería un chico de 40 años. Un pipiolo, digamos, de 40 años, ¿no? Es fascinante también la coincidencia de factores que determinan a la personalidad de Jorge Basadre, ¿no? La coyuntura histórica en la que nació, él venía de una familia politizada, parcialmente inmigrante, con padre, abuelo, con unas limitaciones intelectuales. Pues creo que vale, eso también. Hola. Me paro. Es el pavo. Hola. Hola, la voz de trueno que tengo. Sí, tampoco es... Acá está bien. Ya sé que... bueno. Sí, yo creo que puedo hablar y me pueden escuchar. Es bien interesante ver todos estos factores que forman, más allá de las condiciones intelectuales innatas que probablemente haya tenido
decía, la coyuntura en la que nació, la chilenización en boga, esos datos tan interesantes como la escuela clandestina, la formación doméstica, la inquietud de su madre y su participación, porque también es algo que cuesta entender. Justo ayer escribí un poco sobre eso, desde Lima, por ejemplo, cuesta entender el patriotismo. O sea, el patriotismo es una cosa como un poco de modé, ¿no? En la época de Basadre era un patriotismo práctico, un patriotismo ejecutivo, digamos, ¿no? No era una idea, era algo que había que practicar, digamos, ¿no? No es como, no era simbólico, ¿no? Cuando a mí me ha tocado ser, claro, ¿no? O sea, tenían que ejecutar el patriotismo, ¿no? Desde que iba a la escuela, desde lo que escribía, la motivación era patriótica. Eso es una cosa muy interesante que me gustaría invitarles a abordar de paso con esta segunda vuelta sobre esos otros Basadres, ¿no? O sea, los invito a hablar sobre su tagneridad, sobre la coyuntura o las circunstancias que lo formaron y que por favor extiendan un poco sus ideas respecto a esos otros Basadres. Ahora sí, ya. Además de esa curiosidad intelectual que nunca se detiene en Basadre, creo que otra experiencia de vida es la paradoja, ¿no? Un poco yendo a lo que proponía Dante, ¿no? Basadre experimenta el patriotismo y lo practica valientemente durante su juventud. Está en Tacna recogiendo información, va a ser atacado por una turba a pedradas, va a quedar herido de la cabeza en ese afán de defender lo que él consideraba territorio peruano a pesar del cautiverio. Pero simultáneamente era alguien que estaba, como muchos de su generación, fascinados por las ideas del socialismo y por la idea de la internacional socialista. Basadre escribe un artículo en la revista Variedades que se llama Elogio de la Internacional, ¿no? Y claro, la idea de la internacional pues, es ir más allá de la nación burguesa moderna, ir más allá de los ritos del patriotismo, ¿no? Entonces me parece súper interesante cómo en un corto periodo de tiempo Basadre experimenta estas experiencias tan antagónicas y las vive con fervor ambas, y cada una en su espacio propio, ¿no? Basadre es un personaje, digamos, que conoce muy bien el siglo XIX, pero que y conforme avance en su vida en el siglo XX va a ir profundizando en múltiples aspectos de esa centuria, digamos, fundacional, pero a la vez va a ser alguien que nunca va a renunciar a vivir las experiencias de modernidad del siglo XX, desde la juventud, digamos, con la experiencia de las vanguardias, hasta estos nuevos horizontes, digamos, que le ofrecía la academia, las disciplinas como la bibliotecología o la teoría del azar, por ejemplo, para su último libro, ¿no? Y ya un hombre muy maduro que ya tenía una obra extraordinaria, poniéndose a leer y a empezar a estudiar de nuevo estas teorías de la probabilidad y del azar para escribir ese fantástico libro, El azar en la historia, ¿no? Entonces creo que vuelvo a lo primero, ¿no? A esa curiosidad intelectual, pero también estas experiencias paradójicas lo hacen un historiador muy, muy complejo. Se mencionó, por ejemplo, su relación con San Marcos, ¿no? Su relación con San Marcos fue una relación agridulce. Él ingresa en 1920, estoy citando de memoria, pero por ahí, y va a participar directamente en los avatares de la reforma universitaria, va a ser parte del conversatorio universitario y va a estar ligado en interacción con todos aquellos que quieren cambiar San Marcos, porque es una universidad todavía profundamente elitista, oligárquica en gran medida. Y son estos jóvenes de provincia, ¿no? Jorge Basadre está viniendo de Tacna, los que quieren cambiar la universidad y se van a enfrentar a un orden de cosas, ¿no? Y en ese momento Basadre va a tener citas muy duras contra San Marcos. Acá tengo una que quiero compartir con ustedes para que vean. Dice, ¿no? La Universidad de Lima, bueno, San Marcos
era conocida como la Universidad de Lima, ¿no? Por mucho tiempo. Y cuando uno está fuera del país, todavía la gente le dice a San Marcos Universidad de Lima. Nadie sabe que existe otra que ha usurpado el nombre. La Universidad de Lima no nació, como algunas de Europa, de la voluntad espontánea de estudiantes o maestros. Tuvo investidura clerical y ambiente conventual, y respondió al afán de los conquistadores, convertidos en encomenderos y vecinos, de dar a sus hijos, pocos años después de establecida la ciudad, cultura y una profesión. Y más adelante, San Marcos, nobiliario blasón de las letras coloniales, rancia cátedra de ergotistas peripatéticos, dejó de ser el claustro salmantiano aplicado a un sabio humanismo académico para convertirse en una fábrica de titulados. Mira eso, fábrica de titulados. Hoy que tenemos la Universidad César Vallejo, imagínense qué diría Basadre eso, ¿no? Bueno, Vallejo ya se está revolcando en su tumba. En la vida y la historia está, tengo acá, pero es del 20 y pocos. Justo en el momento pues en que Basadre se está enfrentando a San Marcos, ¿no es cierto? Entonces está destacando lo más negativo. Claro, súper dura, ¿no? Pero después también tiene esta otra, ¿no? Para que vean justamente las paradojas, ¿no? Dice, habría que considerar a la universidad como un conjunto. Clases, estudios, amistades, ambiente. No obstante las reservas que haya que hacer porque solo suministró en desigual intensidad y a veces con notorias deficiencias, conocimientos y perspectivas, y estimuló contradictorios intereses, entusiasmos o preocupaciones, la casona del parque universitario dejó una huella imborrable en mi vida y en mi espíritu, ¿no? Vean cómo cambia completamente con las citas anteriores, porque las citas anteriores están usadas también en una actitud de ataque frontal contra esa vieja universidad, ¿no es cierto? Mientras que esta ya remite, digamos, a su propia experiencia como maestro y como actor de ese cambio, porque la universidad cambia radicalmente después del rectorado de Encina, ¿no? La reforma universitaria en el Perú no se da entre el 19 y el 20, se va a dar en la década del 30, después de la caída del régimen de Leguía, ¿no? Y va a abrirse a una universidad distinta, una universidad mucho más mesocrática, más democrática, con nuevos conocimientos. Es allí donde comienza, digamos, la edad de oro de San Marcos, ¿no? Esas décadas fantásticas entre el 30 y el 60, digamos, ¿no? Bueno, entonces, Basadre también tuvo una reflexión sobre la universidad. Basadre también pensó, digamos, la educación en todos estos niveles, ¿no? Como tú recordabas, en este nivel, digamos, de su propia experiencia en esa escuela clandestina, hasta director de la biblioteca de San Marcos, sus cátedras, ¿no? Mi papá, que es sanmarquino también, llegó a escuchar a Basadre cuando, en sus primeros años, y él le contaba que cuando Basadre dictaba su cátedra de Historia del Derecho, ¿no? En la universidad, en la Casona, justamente. Y dice, había estudiantes de todas las áreas, no solo los que estudiaban Derecho, sino que se pasaban la voz, ¿no? Hoy toca clase de Basadre y la gente iba a escucharlo. A pesar de que tenía una voz que no era precisamente la voz de trueno acá de nuestro amigo, sino más bien una voz menguada, la gente hacía esfuerzos inauditos para no perder una sola palabra, ¿no? Entonces, esas experiencias, esas tradiciones orales, digamos, sobre Basadre y San Marcos, también han sobrevivido y, como se decía en la mesa anterior, también hay que tenerlas presentes, ¿no? Yo quiero terminar volviendo a la literatura, volviendo al estilo de Basadre de esta primera década del 20, ¿no? Les mencioné este texto, Elogio a la Internacional, y dice ahí, ¿no? Es un texto que es casi como una plegaria, ¿no? Tiene una intensidad muy fuerte. Dice, te doy las gracias porque has aproximado a mi pobre vida una fe, le dice a la Internacional Socialista, ¿no? Más adelante, igual, ¿no? Esta enumeración, digamos, ¿no? Vean ustedes acá el estilo, ¿no? La forma, ¿no? Se necesita sufrir y soñar, luchar y crecer, ser fuerte y ser puro para contagiarse de su divina locura, dice. Divina locura, así está llamando al horizonte socialista, ¿no? Y por ejemplo de metáfora que emplea acá, ¿no? Dice, ¿no? Para referirse a
a la organización de los sectores proletarios. Es el hijo robusto del tugurio propicio a la tisis, el vengador gigante de todas las víctimas anónimas del monstruo viscoso y multiforme de la sociedad. Está escribiendo como escritor, o sea, es un escritor pleno, ¿no? O sea, es alguien que está usando todos los recursos de la literatura, ¿no? Todas las estrategias retóricas, ¿no? Y luego más adelante dice, el burgués de todas partes le rinde el homenaje de su pavor, ¿no? Esa intensidad finísima, ¿no? Esa sutileza de remate, ¿no? Entonces, yo creo que Basadre no solamente explora múltiples disciplinas, no solamente tiene esas experiencias paradójicas, complejas de su tiempo, pero también, por supuesto, de sus propias decisiones, sino que también en esa década, sobre todo del 20, se puede explorar una escritura de profunda riqueza y que sin duda tiene las resonancias vanguardistas de ese tiempo. Gracias. Creo que se mantiene ese espíritu siempre. Ese estilo, ¿no? Justo ayer te comentaba que, no sé si lo hablaba contigo o con Natalia, que era que cuando en la historia de la República, que seguramente muchos de ustedes han leído, es un libro o un conjunto de libros que abarca, por supuesto, un periodo muy amplio y es como un informe, ¿no? No puede recalar demasiado en casi ninguna parte, es enumerativo y eso. Pero basta que llegar a algunos aspectos o situaciones o anécdotas que le interesen, o sea, que le interesen especialmente para que haga una digresión. Y recuerdo mucho cuando se refiere a Pedro Ruiz Gallo. Le dije como 10 páginas, pero, o sea, le encanta Pedro Ruiz Gallo, entonces se manda con páginas y páginas de Pedro Ruiz Gallo y escribe el reloj de Pedro Ruiz Gallo y se fascina con la inventiva de Pedro Ruiz Gallo, ¿no? O sea, un tema que me toca personalmente, que es cuando se refiere a la revolución de los hermanos Gutiérrez y a cómo acabaron, es muy fino para describir la masacre, por ejemplo, o sea, y la brutalidad, y juzga a los limeños contra la idea que imperó, que digamos que el Fuenteovejuna que ocurrió con los hermanos Gutiérrez fue justificado de alguna manera, ¿no? Para él se cuida, cubre todos los aspectos, pero sí lo juzga como un acto brutal, pero lo refiere con mucha belleza también. Y sobre lo que dices, Marcel, estoy de acuerdo, absolutamente, y siempre he pensado que la paradoja, la curiosidad, la compasión y la capacidad de sorpresa son características necesarias de la inteligencia. Y me parece que todo eso lo tenía, ¿no? Estoy súper de acuerdo en ese sentido, ¿no? Es una seña más de esa inteligencia múltiple que tenía Basadre, ¿no? Pero hay ahora que dices que cuando has mencionado al Basadre ciudadano, bueno, lo has mencionado de alguna manera los tres, pensábamos también ayer, conversando me parece con Paolo Quenta, era sobre la influencia que él tenía socialmente, ¿no? O sea, la prensa, así como contaba Marcel, que la gente que no era de derecho asistía a sus clases porque querían escucharlos, porque sabían que era un faro intelectual y moral, si se quiere. Ahora que la tan manida crisis de paradigma, digamos, ¿en qué sentido haría falta una voz como la suya, o cómo fue la suya, y cuánta falta podría ser hoy, ¿no? Un líder de opinión, si se quiere, porque eso, en la práctica eso era, hoy sería un influencer, como decía Paolo ayer. O sea, pero un influencer de los buenos, por supuesto, ¿no? Al que acude la prensa cuando necesitas a alguien que te aclare cosas, al que los jóvenes pueden ver como un maestro. ¿Cómo sería un Basadre 2.0, ¿no? Una pregunta difícil, definitivamente. Yo creo que... ¿No se escucha, no? Sí se escucha. Sí. Estoy pensando en todo lo que estamos conversando y en lo que mencionaste al inicio de la manera en que se siente el patriotismo en Tacna. Y es valiente que los limeños reconozcan que aquí se vive el patriotismo de una manera distinta, ¿no? Sobre todo distinta de Lima, ¿no? Que es considerada el Perú muchas veces por muchos limeños.
Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio y debíamos marchar todos los domingos, ¿no? Había marchas por todo motivo había marchas. Entonces marchábamos, desfilábamos y al final nos juntábamos en una plaza que está abajo del paseo cívico que se llamaba la Plaza de las Américas, hoy se llama Juan Pablo II. Nos hacían romper filas, ¿no? Como si fuéramos militares, y teníamos que gritar ¡Viva el Perú! Y al fondo estaba de trasfondo estaba la música de las cautivas, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de la imagen que yo botaba una lagrimita, ¿no? Cada vez que estaba ahí parado, y como esa lagrimita era una intención de mostrarme patriótico, ¿no? Era como me sentía un poquito más hombre, más viril, botando una lágrima ahí por Tacna y por la patria y por la bandera y todas esas cosas. Yo creo que lo primero es el patriotismo en el sentido de compromiso, ¿no? Compromiso con algo mayor, que como dije en mi primera intervención es algo muy propio del siglo XX, ¿no? De inicios del siglo XX, ¿no? Un compromiso con una entidad mayor que obviamente si eres de Tacna tiene implicancias mucho mayores, ¿no es cierto? Eso lo llevó a hacer todo lo que hizo en su vida, como lo que describió el profesor Marcel cuando vino para el plebiscito, ¿no? Auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, él vino, ¿no? Y lo apedrearon y pasó muchas cosas. Este compromiso se mantuvo obviamente pasando por la reforma universitaria que ya cité, y aquí creo que viene a colación una cita que es cuando él asume el cargo de director de la biblioteca luego del incendio. Voy a citar de su libro Vida y Obra. Me negué una y otra vez enseñando credenciales y pruebas acerca de mi compromiso ya contraído. El compromiso ya contraído se refiere, él le habían ofrecido una cátedra en Estados Unidos que ya había aceptado. Inicio de nuevamente. Me negué una y otra vez enseñando credenciales y pruebas acerca de mi compromiso ya contraído y fundamentado con la mayor franqueza mis otras razones. El presidente Pardo insistió, sin embargo, e invocó el nombre del Perú. Ante la calidad de su argumento y la reiteración de él, pedí 24 horas para reflexionar. Y al cabo de ellas me pareció que hubiese sido una traición a la razón de ser de mi vida si persistía en esa negativa. La palabra traición tiene un peso, ¿no? Simbólico aquí, obviamente patriótico, ¿no es cierto? No sé si meses antes, un momento antes de él recibir este llamado del presidente Pardo, murió su hermano mayor, y murió, él menciona en el libro que murió olvidado por el Estado al cual él sirvió durante muchos años. Entonces, él sintió eso como una especie de mal augurio. Pensó en no aceptar este pedido que había sido hecho por el Perú, pero finalmente aceptó, ¿no? Finalmente aceptó porque hay un compromiso, ¿no? Un compromiso vinculado con esta idea de patria, nuevamente recalco, con esta idea de ciudadanía, que vuelvo a recalcar, y para responder la pregunta, hoy se vive de otra manera, ¿no es cierto? Quiero finalizar recalcando que este compromiso con estos conceptos mayores como patria y conceptos que se ligan a ese concepto como el de ciudadanía no es suficientemente potente si es que no hay un compromiso con otra cuestión también vital y que otorga a Basadre su particularidad, que es el compromiso con el conocimiento, ¿no? Que ya ha sido ampliamente esbozado acá. Si tú tienes un compromiso con un concepto abstracto como patria y en función de ese compromiso guías tu vida, eso te puede llevar a ser dogmático, ¿no es cierto? En cambio, Basadre unía ese compromiso patriótico con un compromiso con el conocimiento, ¿no? De allí la preponderancia y la importancia de Basadre y la dificultad para entenderlo también muchas veces y ubicarlo en este periodo, por ejemplo, ¿no? Entre el socialismo,
y qué sé yo, las ideas más conservadoras, ¿no? Basadre fue socialista o Basadre fue conservador. Si hay un compromiso con el conocimiento y con el estudio, uno siempre está constantemente repensándose y repensando lo que hace, lo que escribe y su praxis cotidiana, ¿no? Entonces, un poco para responder la pregunta, yo creo que el compromiso con el conocimiento y con la verdad, entre comillas, que otorga la investigación, el conocimiento y el amor por el saber es tutelar en este caso, no es principal, es importantísimo para que una persona, cualquier persona que sea, en cualquier ámbito de estudio del que estemos hablando, se convierta en un referente y adquiera cierto prestigio, ¿no? Eso creo que no cambia, ¿no? Si bien estos conceptos abstractos como patria y ciudadanía pueden cambiar, me parece que este compromiso y el amor con el conocimiento, con el estudio, eso sí podría permanecer, ¿no? Y convertir a una persona hoy en día en un referente, un líder de opinión. O sea, Basadre como un paradigma, digamos, ¿no? Y al margen de lo que vayas con lo que vayas a cerrar probablemente la primera parte de o lo que has venido diciendo en la primera parte, Ingrid, de tu exposición, yo quería preguntarte desde el lado de la educadora que eres, ¿cómo se hace para transmitir la humanidad de Basadre a los chicos, ¿no? Porque también es algo que hemos conversado un poquito, que es el riesgo de convertir a Basadre en un nombre, en una marca, ¿no? O sea, está la universidad, está el estadio, el club, probablemente haya 10 avenidas que se llaman Basadre, y todos sabemos que es el autor de tal, es ese señor, pero ¿cómo hacen para transmitir, por ejemplo, a los chicos, a los escolares, ¿no? La humanidad de Basadre, ¿no? O sea, si es que es un reto, porque yo he tenido la suerte de estar 100 días en Tacna y he podido comprobar efectivamente que existe este patriotismo que me resulta fascinante, ¿no? He visto el paseo de la bandera, he visto cómo la gente pone las banderas en su casa casi por cualquier motivo, he podido verlo. Pero como no he tenido contacto con chicos, o con pequeños, no puedo saber cómo se transmite eso a los chicos, ¿no? ¿Cómo hacen para que no sea un commodity Basadre, sino que sea una persona que también fue un niño? En mi infancia en Tacna puedes descubrir al niño, por ejemplo, que es Basadre, ¿no? Y luego puedes descubrir al joven Basadre, equivocación. Y luego puedes descubrir, ¿no? ¿Cómo se transmite ese espíritu, ese Basadre que es fondo y forma, que es un intelectual, es un hombre que tuvo estas y estas y estas condiciones, pero también es un humano, ¿no? Es una persona que también vivió determinadas experiencias como tú, como yo, como todos, ¿no? ¿Cómo se transmite eso ahora? Es una pregunta bien compleja porque, para empezar, el diseño curricular de secundaria no contempla la figura de Basadre sino hasta quinto de secundaria. Demasiado tarde. Entonces, los profesores y profesoras que están interesados en trabajar a Basadre recurren a la manera más simple de hacerlo, dándole vida a través de lo que él dijo. No hay manera más cercana de conseguir que una persona conozca a alguien sino a través de lo que esta persona dijo, porque es recogerlo de primera fuente. Y las primeras fuentes tienen, por supuesto, mucho más impacto que aquello que la maestra o el maestro le diga al estudiante que Basadre dijo. Si los chicos tienen la oportunidad de leer, por ejemplo, a mí particularmente me gusta trabajar infancia en Tacna. ¿Por qué? Porque es un Basadre cercano a la edad que ellos tienen. Por lo tanto, ellos van a poder empatizar con sentimientos, emociones, dudas, frustraciones que tiene un niño o un adolescente. Entonces, es, creo, el texto más delicioso para poder ser trabajado en aula, porque es un Basadre cercano a la realidad que los chicos pueden estar viviendo, con el contexto distinto, por supuesto, pero es con quien pueden sintonizar de mejor manera y entender que hay valores, virtudes y condiciones que hacen que Basadre fuera un muchacho especial.
y que todos y todas están llamados también a ser muchachos y muchachas especiales, que las circunstancias de Basadre influyeron en muchas de las decisiones que tomó, pero que esas circunstancias pueden ser distintas ahora, pero no quiere decir que ellos no tengan las propias, que no tengan los desafíos que su día a día les impone, y que esas circunstancias también les lleven a ser muchachos y muchachas que tomen a su vez, en el momento que les corresponda, tomar partido por lo bueno, por el bien, por el conocimiento, por lo moral, por lo que realmente importa en la vida, que es un poco aquello que identificó a Jorge Basadre en todas sus etapas. Yo les he comentado un poco hasta cuando Basadre entra a trabajar como educador en San Marcos. Piero ha comentado lo que había pasado en su primera intervención, lo que había pasado cuando Basadre estuvo estudiando. Pero hay otra entrada también para entender a Basadre como educador, y es cuando asume el cargo de ministro. Existen pensadores, estudiosos de la educación, que afirman que Basadre fue el mejor ministro de educación. Sin embargo, Basadre menciona que él fue prácticamente levado, y lo dice así, con esas palabras: fui levado como se elevan a los reclutas en la sierra para ingresar a la vida política. Y entonces allí entiendo lo que acaba de decir Piero, con el sentimiento de asumir responsabilidades con una mirada mucho más profunda, que es el sentido de patria. Yo asumo una responsabilidad como funcionario porque amo a mi patria, porque no le puedo decir que no al Perú. Y desde esa perspectiva, todo lo que yo haga como funcionario tendrá que ser en bien del Perú. Y tendrá que ser, además, dice Basadre, profundamente técnico. Voy a aportar lo que yo sé, haciendo lo mejor posible, no por mi nombre, ni siquiera por la cartera que estoy defendiendo, ni siquiera por el presidente a quien debo levantar porque me ha convocado, sino que estoy sirviendo a mi país. Como patriota que soy, no me niego y hago todo lo posible. Y cuando fue ministro de Educación hizo dos cosas importantísimas. La primera de ellas fue que elaboró el primer inventario educativo del Perú. Es decir, hasta antes de Basadre, en el Ministerio de Educación, no existía un diagnóstico sobre la educación peruana. Por lo menos un diagnóstico que haya recogido información científica, aplicando el método científico, de variables tan importantes como cuántos maestros hay en el Perú, cuáles son sus características, cuáles son las características de los estudiantes, de dónde vienen, qué pasa con la infraestructura educativa, hay colegios de material noble, cuántos no son de material noble, cuántos funcionan en la selva, no sé, bajo las palmeras. Información que permitió esbozar una suerte de punto de partida, lo que ahora nosotros le llamamos línea de base, de qué es lo que tenemos que hacer con la educación en Perú. ¿Se imaginan cuántos gobiernos desde la independencia del Perú hasta Basadre habían pasado con una educación que no sabía ni hacia dónde iba? Hemos empezado nuestra vida republicana sin saber el tipo de peruano que queríamos formar hasta Basadre. Entonces fue fundamental lo que él realizó con este primer inventario, así lo llamó, con la humildad que lo caracteriza en todo, ¿no? Y lo segundo es que entendió que la crisis de la educación no era una crisis de la escuela. Basadre entendió que la crisis educativa era transversal a toda la sociedad peruana, que sí, que la escuela estaba en crisis, que los maestros, que los estudiantes, que las aulas, sí, que la educación técnica, a la que también se refirió con mucho énfasis, que no estaba suficientemente implementada, gente técnica preparada salida de las escuelas superiores, pues también,
que habló del asunto universitario al que tanto Marcel como Piero se han referido, pues sí, pero además habló de la sociedad. Dijo que la sociedad debía de ser educada. Es más, como siempre adelantado a su tiempo, dijo, los gobernantes deben de ser educados permanentemente, a lo que ahora nosotros llamamos formación continua, los programas de servir que implementa permanentemente. Miren cuánta distancia temporal existe entre lo que dijo Basadre y lo que ahora recién está como un wow, ¿no? Como lo recientemente implementado, cuando ya Basadre lo había vislumbrado como una necesidad para superar la crisis. Y acto seguido, si ya había hecho un diagnóstico, si ya había previsto que la crisis era transversal, lo inmediatamente después que tendió fue la necesidad de planificar. Dijo, si no planificamos, pues no sabemos a dónde vamos, y la planificación demanda tener objetivos claros. Y eso fue lo que hizo Basadre. En su gestión ministerial se preocupó por definir los objetivos de la educación peruana, de planificar no solamente el trabajo curricular, sino todo lo extracurricular que rodea a la educación, tanto en educación básica, que es primaria y secundaria, donde él enfatizó su trabajo, pero también le abrió las puertas, como ya lo han indicado Marcel y Piero, a las reformas universitarias. Y hasta ahí creo que estaría respondiendo un poco a tu pregunta. La clase de funcionarios suena a ciencia ficción, un poco, ¿no? Sobre todo hoy. No sé si el público tiene preguntas para nuestros distinguidísimos invitados, ¿no? Anímense, esa es la oportunidad. Vayan pensando, podemos tener unos minutos más de preguntas. Yo quería sí. añadir algo. Y es esto de que me pareció una súper provocación, ¿no? Pensar a nuestros académicos modernos en 2.0, ¿no? Y claro, el estilo de Basadre es un estilo que lo conduce, y esa es una herencia de su amor por la palabra y por la creatividad en la escritura, a la frase redonda. Entonces yo me lo imagino a Basadre como un tuitero, ¿sí? Sí tendría que estar en las redes sociales, tendría que estar en Twitter, sin duda. Claro, unas frases tremendas, ¿no? Me acuerdo justo... Claro, por ejemplo, eso que dice, ser de élite no se hereda, se conquista. ¡Wow! Pues eso se viraliza en minutos, ¿no es cierto? Y eso lo dice Basadre, y eso es algo que se tiene que transmitir a todos, ¿no? Porque desde el nivel, digamos, desde los niños hasta los adolescentes, se tiene que entender que uno puede convertirse, todos podemos ser parte de la élite en el Perú, pero tenemos que conquistar eso con trabajo, con compromiso, con talento, con dedicación. Y no hay jerarquías inmutables en una sociedad moderna, y mucho menos en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces, creo que hay una dimensión de contemporaneidad de Basadre que pasa no solo por los contenidos, sino también por la forma, ¿no? Vivimos un tiempo en el cual la gente vive fascinada por estas citas breves, por estas, ¿no? Frases aforísticas, y Basadre tiene muchísimo de eso, muchísimo, incluso en textos tan largos y tan enjundiosos como la historia de la República, pero ni qué se diga en sus primeros textos en la década del 20, ¿no? Entonces, nada, animamos a la audiencia, por favor, a hacer preguntas a nuestros... O entre nosotros también, claro, adelante. ¿Quieren puntualizar algo más? Para comentar lo que decía el profesor Marcel, yo también, preparando esta charla, me puse a pensar justamente en lo mismo, ¿no? En esas frases, digamos, a modo de sentencia, ¿no? Que tiene Basadre y que han servido para que el Perú no caiga en la desesperanza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es imposible pensar los problemas del Perú sin tener ese faro, que son finalmente palabras correctamente utilizadas,
que nos permitan tener cierta esperanza, ¿no? También lo dijo en el anterior grupo, esto de asociar a Basadre con la esperanza, ¿no? Yo quiero compartir una cita que también me gusta mucho y, bueno, primero la comparto y luego les digo lo que pienso. El Perú, con todos sus males y sus amenazas coincidentes, ha sobrevivido como si su mensaje aún estuviera por decir, como si su destino aún estuviese liquidado. Como si su destino, aún no estuviese liquidado, como si llevase consigo una inmensa predestinación. El Perú evidencia su actitud para proyectarse en la dimensión de futuro dentro de la búsqueda de la maduración, tantas veces anhelada, para convertirse por fin en una morada mejor para nuestros hijos. Yo cambio la palabra Perú por mi nombre, de vez en cuando, es como mindfulness, me parece. O sea, las frases de Basadre tienen ese poder que te permiten no solamente pensar en el Perú de una manera más positiva, sino pensar en ti mismo de una manera más positiva, ¿no? Y los invito a que hagan ese ejercicio, no solamente con estas frases, sino con muchas otras, ¿no? Porque es una manera también de acercarse a los textos de Basadre y también una manera de hacer pedagogía, creo yo, ¿no? Y de asociar y vincular a Basadre con nuestro tiempo. Creo que sí. Tenemos preguntas ya del público. Ya sabemos que tenemos pendiente abrir una cuenta de Twitter de Basadre, tener un libro de autoayuda de Basadre. Sí, se me ocurrió ahora a mí eso. Sí, la cuenta de Twitter me parece fabuloso. Auspiciada por Bicentenario. Sí. ¿El público tiene unas preguntas o nos despedimos con Ingrid, con la intervención de Ingrid? Por favor. Bueno, no es una pregunta en realidad, porque siento que preguntar es como que he escuchado tanto desde la mañana y tengo el gusto de haber trabajado con la biblioteca de Basadre. Entonces, solamente decirles que son unos drones que impactan mucho a lo que ustedes están indicando, ¿no? A la audiencia, que sabe cada uno desde su punto de vista, saber a Basadre de forma más global. Yo creo que si en ese momento Basadre hubiese tenido el tema de computación, también entraba en informática, porque era tan grande, tan vasta su prioridad, ¿no? Que bueno, hay mucho por todavía no descubrir. O sea, podemos leerlo y seguir adaptando lo que escribió a los tiempos de hoy en día. Entonces, quiero agradecerles y indicarles que realmente entonces son unos capos, ¿no? Y que esto debería repetirse siempre, creo, Bueno, la idea es que no sea una invitación a cada uno seguir investigando por su cuenta y descubriendo los Basadre. Señor. Bueno, primeramente yo quisiera felicitarlos a todos ustedes por su sapiencia, por sus enfoques desde el punto de vista de Basadre. Pero me quedo con esta palabra que ustedes han mencionado, tanto de la esperanza, de la ciudadanía, del patriotismo. Y yo quería decirles o preguntarles, ¿qué está haciendo en la actualidad el historiador del momento presente? ¿Está respondiendo a ese deseo de esperanza, de ciudadanía, de patriotismo, que tanto hace falta en estos momentos presentes? Creo que ninguno de los presentes es historiador propiamente. No sé si somos las personas más indicadas para responderlo. Lo que creo que en todo caso Marcel nos puede ayudar un poquito, que creo que es de los cuatro el que más cerca está de la historia. Sin embargo, entiendo que los historiadores tienden a una especialización mayor ahora y que eso es la modernidad en los estudios históricos, ¿no? Lo de Basadre en ese sentido sería un poco premoderno, ¿no? Ese afán un poco abarcador, aunque quizás estoy diciendo una absurdidad también. ¿Cómo podrías responderle tú, Marcelo? Me parece muy interesante la pregunta, gracias. Parto por lo que comenzó diciendo Dante. Efectivamente, hoy el campo histórico es ultra especializado.
Ya ni siquiera alguien dice soy especialista en el siglo XIX, ¿no? Soy especialista en el segundo gobierno de Castilla en la dimensión económica. Entonces, es una cosita así. Entonces, claro, lo de Basadre efectivamente es irrepetible. No se podría escribir una historia de la República si no fuese una obra colectiva, bien. Es decir, no la puede asumir una persona como lo hizo Basadre, ¿no? Es un poco la generación de ellos, son los últimos grandes ensayistas comprensivos, ¿no? Piensen que en literatura también tenemos el caso de Sánchez, ¿no? Sánchez escribió historia de la literatura peruana él solo, ¿no? Hoy estamos terminando un proyecto colectivo de historia de las literaturas del libro para nuestros colegas universitarios, ¿no? Yo soy profesor en San Marcos, vivo, digamos, tengo 20 años trabajando allí y conozco muy bien cómo funciona el circuito académico. Libros de alta divulgación, justamente el libro que tú mencionabas, ¿no? Hijos de la Peste, mi último libro, que es una historia de las epidemias en el Perú, es un libro que está pensado para interpelar a un público más vasto, más allá de lo especializado en historia o en autores universitarios tenemos que hacer, y no solo desde la historia, sino desde todas las disciplinas. Por ejemplo, perdón, Natalia Sobrevilla, que estuvo en la mesa precedente, que es exactamente es una académica como la describe Marcel, especializada, con puntos de análisis muy puntuales, valga la redundancia. Acaba de publicar Independencia, que es un libro de divulgación también, digamos, accesible, asequible a cualquiera, sobre el proceso emancipador, ¿no? Entonces, en la medida en que los historiadores o los científicos sociales tengan siempre un pie en lo académico y quizás otro en la divulgación, incluso en las redes sociales, etc., de esa manera, pues efectivamente habrá una especie de basadrismo 2.0, ¿no? O sea, se podrá, porque el conocimiento no tiene que ser restringido, ¿no? Quizás el análisis sí, hay un ámbito para la academia, pero hay un punto también en que los historiadores, como cualquier científico social, se explayan al común, ¿no? Se explayan, tienen una agencia en la agenda política, en la agenda social, en la agenda civil, ¿no? Patriótica, ¿por qué no decirlo, ¿no? Hay historiadores, hay científicos sociales que cumplen ese rol. Podría citar varios, Antonio Zapata, Carmen Maqueo, o sea, son científicos que tienen un rol activo, que son de alguna manera herederos de ese Basadre también, ¿no? Del Basadre agente, ¿no? Podría citar más, he mencionado 2 o 3, ¿no? Pero hay más. Yo quiero complementar lo que han mencionado. Creo que el punto de vista de alguien un poco más joven sería relevante para la pregunta que acaba de hacer el señor, sobre todo en el sentido de que es una pregunta que, digamos, interpela, ¿no?, a un grupo o a una institución, en este caso representada por la universidad. En la mesa anterior hubo un altercado, ¿no?, un intercambio de opiniones con otros profesores de acá, y yo, es mi primera experiencia académico-institucional, en el sentido de que presencio un altercado de este tipo, ¿no? Las personas que tienen más experiencia en actividades académicas ya deben estar recontra acostumbradas a ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué menciono este hecho puntual, que es un síntoma de una institución académica como la universidad, que aún prevalece en el siglo XXI y que se inicia justamente mucho antes de Basadre, ¿no? O sea, este es un síntoma de algo que todavía fundió el conocimiento. Es un síntoma de esa universidad o esa institución ligada al conocimiento, ligada al siglo no XX, sino XIX, ¿no? Lo que quería decir es que yo en este momento, que yo estudié también en San Marcos, ¿no?, y no estoy recién en un proceso de formación todavía, estoy profundamente convencido de que el conocimiento ya no pasa por las instituciones, y especialmente por la institución tutelar que representa ese conocimiento y lo ha representado desde hace mucho tiempo, que es la universidad. Entonces quería compartir eso con historiadores, jóvenes historiadores en formación que están aquí, ¿no? Hoy el conocimiento, si antes había una época de globalización de la información y libertad de la información prepandémico, ahora después de la pandemia ya hay una eclosión completamente alucinante, ¿no?, en la cual la formación, divulgación, especialización
etcétera, del conocimiento y de la información ya no pasa por instituciones, sino me parece a mí que debería pasar por otros lugares, y estamos en esa búsqueda y supongo que ustedes como jóvenes en formación también estarán en esa búsqueda. Al respecto, yo quiero hablar como maestra que consulta libros de historia permanentemente, especialmente libros de historia que se refieren a Quintana. Y lo que yo veo en muchos historiadores es un exceso de ego. Sí, un exceso de ego por destruir los postulados que escribió otra persona antes, o proponer mi punto de vista como el superior. Veamos a Basadre. Basadre fue uno de los seres humanos más humildes que esta tierra ha parido. Basadre ni siquiera quería que cuando llegaba a Tacna se le distinguiera. Él decía: quiero pasear por las calles de mi tierra como un tacneño más. Después de toda la obra, de haber tenido cargos tan importantes, él era un hombre muy sencillo. Quería ser llamado por la juventud como el hermano mayor, sin títulos, sin que le digan el historiador, el maestro, el profesor, el doctor. No, era el hermano mayor. Eso creo que le falta a los historiadores de ahora. Humildad para poder ser espejo mínimamente del espíritu de Basadre. Si no tenemos más preguntas, creo que... sí, surgieron preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo en realidad, antes de preguntarles, no es una pregunta, sino un agradecimiento a la organización, a los presentes y al público, porque yo soy egresado de esta casa de estudios hace unos añitos, y me da bastante gusto que estén acá los chicos, los jóvenes decentes escuchando esto. Y no solamente los jóvenes, deberían estar realmente esto lleno de todos los chicos de todas las facultades. Yo soy de agronomía, por ejemplo, egresado en el año 2013, así que me da tantísimo gusto estar aquí de nuevo en mi casa de estudios, escuchándolos, y ojalá esto se repitiera muchísimas veces más. Es realmente muy importante. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. ¿Sí se me escuchan? Sí. Tengo una pregunta que en realidad me hubiese gustado plantearla en el conversatorio primero que tuvimos. Y es específicamente lo siguiente, ¿no? Estoy pensando qué hubiese pasado si Tacna no regresara en Perú, ¿no? Haciendo un ejercicio contrafacto. O sea, además de Arica, ¿no? Arica se quedó allá, en Chile. Basadre, ¿cuál hubiese sido la respuesta de Basadre? Decía, ¿no? Porque, digamos, Perú, Problema y Posibilidad es un libro que se publica 2 años después de la incorporación de Tacna. Hay una suerte de optimismo y de esperanza porque Tacna finalmente regresa. No sé si de ahí viene esa esperanza o viene de antes. No sé si es una esperanza circunstancial, contextual, o si es producto de su apego a cierta corriente histórica, el historicismo, ¿no? Que plantea, ¿no?, la existencia de una suerte de devenir histórico, ¿no? Que todo finalmente va a llegar a algo bueno, ¿no? Algo pleno, algo alegre. Justo ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, si en algún momento se han puesto a pensar de dónde proviene esa esperanza. Esa pregunta era para tratarle sobre Villa, pero creo que Marcel nos puede ayudar con la respuesta. Trataré. Siempre me ha inquietado esta perspectiva respecto de la esperanza de Basadre, ¿no? Porque por un lado la puedo entender a partir de lo que tú acabas de decir muy bien, ¿no? Es ese momento histórico después del retorno de Tacna al Perú, en el que él está imbuido de una mirada esperanzadora sobre el futuro, sobre el devenir. Pero él
luego va a entrar en contacto con las ideas de Bloch, un teórico, filósofo, pero que piensa la historia, alemán, que tiene un libro que se llama El principio de esperanza, ¿no? Y entre las cosas que propone Bloch está aprender la esperanza. Eso que nos puede sonar un poco insólito, ¿no? Como aprender la esperanza. Sin embargo, tiene profundo sentido en tanto nosotros somos devenir puro, ¿no es cierto? Es decir, estamos siempre orientados hacia un horizonte de expectativas que no está determinado, pero que puede empezar a construirse a partir de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, en esa dialéctica entre experiencia y horizonte de expectativas es donde se va construyendo la esperanza y se va aprendiendo la esperanza, ¿no? Bloch tiene una idea también que me parece súper potente, a pesar de que puede sonar muy simple. Dice, pensar significa traspasar, ¿no? O sea, nosotros no podemos pensar sin atravesar, digamos, ¿no? Una serie de tradiciones, una serie de ideas de otros, una serie de experiencias para poder formular ideas que nos lleven a construir y a experimentar ese principio de esperanza que la obra de Basadre formula de una manera muy cabal, muy intensa, ¿no? Eso para un poco esta idea de la esperanza. Ahora la situación esta contrafáctica, digamos, es muy interesante imaginar qué hubiese pasado, no solo con Basadre, ¿no? Sino en general con la historia del Perú del siglo XX, ¿no? Y sin duda hubiese habido cambios muy significativos, ¿no? Como decía Dante, ¿no? Yo también he nacido en Lima, ¿no? Y ahora se tiene que decir casi con cierta conciencia de culpa, y he vivido mucho tiempo allí, entonces claro, siempre hemos visto el patriotismo honestamente, bueno, yo soy, o sea, con una mirada un poco distante, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, claro, nos es difícil realmente conocer, y por eso a mí me pareció, o sea, yo lo he leído, pero otra cosa es escucharlo, como lo has presentado tú también, esto de la escuela clandestina, ¿no? El niño Basadre yendo a una escuela de esa manera, ¿no? Te impresiona. Entonces, claro, ahí uno empieza a pensar y a comprender las cosas de una manera distinta, ¿no? Y entonces, claro, la esperanza asociada a esa recuperación, ¿no es cierto?, de un territorio y del patriotismo adquiere otro sentido, ¿no? Entonces, sin duda, creo que una de las grandes cosas de este proyecto es que nos permite interactuar con audiencias con las que normalmente no interactuamos, ¿no? Porque cada uno está, pues, especializado en su mundo y en sus redes, y eso te permite conocer y ver las cosas que tú has visto de otra manera, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo esa figura de Basadre, que teniendo esta experiencia, digamos, desde Tacna tan intensa, ¿no es cierto?, luego logra irradiar y tener una mirada de lo nacional con tanta fuerza, ¿no? Se habría nacionalizado peruano, ¿no? Probablemente, ¿no? Se habría cambiado de nacionalidad. Claro. Si tenemos más preguntas o damos por concluido esto. Bienvenidas las preguntas, ¿eh? Creo que nos podemos quedar un rato más. ¿Sabemos? ¿Se escucha? Sí. Una pregunta. Ustedes cuando mencionan, yo llegué recién, cuando mencionan a la pedagogía, ¿ustedes lo ven que empiece por la universidad? Porque si bien sabemos la pedagogía, algunos mencionan que es desde casa, otros mencionan de colegio y muchos mencionan que la universidad debe desarrollarse más. Pero entonces, ¿cómo puede ganar experiencia una persona que no ha ingresado a esta universidad? Otro sería, por ejemplo, mencionan que la información, no sé si, quizá me equivoco, si me corrigen, se ha desarrollado más antes de la pandemia. Esa parte, como he llegado recién, así es que si me corrigen, había una parte, yo pienso que la virtualidad se ha desarrollado más en la pandemia. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, todos estamos restringidos, no salíamos. Entonces, ¿dónde dábamos más nuestra opinión? En la virtualidad más que todo, ¿no? Yo pienso que ahí es donde la pandemia ha ayudado, en cierto sentido,
quizá vamos a enfocarnos más en la primera pregunta que viene más con el tema, ¿no? Porque lo segundo es abrirnos un poco. Pero ¿qué tal si la centramos al tema, ¿no? Basadril, porque lo de la virtualidad y la pandemia, digamos, es un tema... Sí, creo que yo expliqué mal, creo. O sea, eso fue lo que dije yo y voy a ser corto para que luego respondas tú. Hay un momento prepandémico y después de la pandemia. Lo que quise decir es que después de la pandemia, la libertad de transmitir información, de adquirir conocimientos, no solamente cualquier tipo de conocimiento, sino ahora conocimientos institucionales y avalados por universidades, se ha multiplicado, digamos, infinitamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido, después de la pandemia, considero que más que nunca se debe repensar la educación y la transmisión de conocimiento e información, ya no desde instituciones tutelares como la universidad, sino desde otros lugares, desde otros sectores, con otros enfoques. Entiendo que estás preguntando sobre la experiencia pedagógica de Jorge Basadre. No, más que todo es en el sentido de recibir la información, porque la información más que todo, se puede decir, no sé si la palabra sería adecuada, privilegiada para ciertos sectores. Unos saben más, otros saben menos. La mayoría ofrece desarrollo en la universidad. Por eso mencionaba que de esa manera se discriminan ciertos sectores que no alcanzan este privilegio. ¿Y cuál es tu pregunta? Lo que dije es, ¿cómo se llama? La información. Como mencionaban, más que todo la información, a eso va dirigido, cómo captar esa información si es que llega solo a unos sectores. La desigualdad en el acceso a la... Y entonces de ahí como hablamos de experiencia y lo que mencionó el señor, si no me equivoco, Bloch, creo que basa de dos perspectivas, si no me equivoco. Como he llegado hace 10 minutos, tengo todo lo que contar. Sí. Habla de dos, de experiencias y de si no me equivoco, horizontes. Horizonte expectativas. Sí, pero ¿cómo vamos a desarrollar esto si es que está sesgado, discriminatorio y también hay un cierre entre cuando uno quiere buscar información, no te brinda esa información. Cuando vas a buscarla, te discriminan y no obtienes nada. Lo que obtienes es nada. La información solamente está dirigida, solamente la obtienen solamente estos senadores que son supuestamente, no sé si habrán, escuché por ahí una palabra que no sé, que mencionaba. Entonces, cuando escuché también que hablan de colaboración. En colaboración, yo no veo acá mucha colaboración en información porque como vuelvo a repetir, Queda claro lo que estás tratando de preguntar y nosotros vamos a tratar de responder también. Lo primero, decirte que la educación, la pedagogía, no puede desarrollarse aislada de la realidad social. Hay una realidad social diversa, fragmentada, clasista, como quieras llamarle, corresponde también una educación con esas características. ¿Por qué? Porque la educación es un hecho social. No podemos apartarla como dentro de una burbuja de cristal para que sea de manera distinta a lo que la sociedad ya de por sí es. Entonces, que sí se requiere tener una posibilidad de apertura de educación, especialmente la escuela que brinda esperanza a los niños, es altamente transformadora. Muchas gracias. Antes de acabar, quiero recordarles e invitarles que esta noche es a las 7, 6:30, en el arco, bajo el arco parabólico, un lugar más emblemático imposible, frente a la casa de Basadre. Vamos a tener una continuación, si se quiere, de esto con Marcel Velázquez, con Natalia Sobrevilla y con Paolo Quenta. Les invitamos a todos, vayan abrigados. Y vale, les quiero pedir por favor, aunque no se los tengo que pedir en realidad, un aplauso para Ir, Piero y Marcel por ser tan capos y tan generosos. Y eso es todo. Sigamos leyendo a Basadre. Gracias. De esta manera finaliza la cátedra Bicentenario Jorge Basadre con la participación del moderador Dante Trujillo y los oponentes. Bien, vamos a invitarlos por favor, antes de finalizar, una foto institucional
y Piero Para que nos puedan acompañar, quienes continuando deseen, nos pueden invitando acompañar con una foto al institucional, por público favor. que puedan apersonarse a las 7 de la noche en el ornato central en el Paseo Cívico de Tacna para la sesión solemne y la terminación de la Cátedra Bicentenario de Jorge Basadre. Muchas gracias por la transmisión. Hasta luego.